Bienvenidos a otro capítulo de Proyecto Suplemento. Hoy les traemos una tremenda entrevista con dos médicas con muchísimo prestigio y muchísima experiencia encima. Bueno, que atendieron a muchos equipos conocidos, tanto de acá como de afuera. Bien, así es. Por eso les recomendamos también, aprovecho, ¿no? Perdón, esto de a otros profesionales que quieran acercarnos con nosotros, sean médicos, sean nutricionistas, sean investigadores, sean químicos, biólogos, que quieran participar y tener entrevistas y charlas para sumar a esta comunidad. Bienvenidos sean, nos dejan en los comentarios, nos escriben por Instagram, sí, a full. Y vamos a estar ahí. ¿Y por qué es importante la entrevista esta que hicimos, David? Bien, bueno, estas dos médicas que son médicas deportólogas, o sea, especialistas en deportes y en alto rendimiento, médicas de jugadores de los Pumas, jugadores de grandes representantes del hockey argentino, de también atletas, independientes. De pádel también. También, por ejemplo, deportes de lo que son maratones en el desierto, que son por ahí poco conocidos, pero se necesita también mucha experiencia en el rubro para poder alimentar y suplementar a una persona en ese estilo de deportes. También, bueno, natación, fútbol, creo que ya dije rugby, bueno, las leonas, etcétera. Entonces, estas dos médicas tienen muchísimo prestigio y, bueno, hablaron sobre lo que ellas opinan y sobre la necesidad básicamente de tener algo parecido a lo que hacemos nosotros, que les pueda acercar a ellos herramientas para poder elegir posta a posta los suplementos a la hora de dárselos a los meses. Lo que vos venías hablando de que le destruía a un deportista, a ver, uno de tiempo y marca profesional lo destruís. Con un suplemento malo le afecta a la salud, no le mejora el rendimiento, lo destruís. Lo mismo que vimos con creatinas que son azúcar o proteínas que estamos viendo cada vez peor. Y lo que vos decías, la importancia de que un nutricionista recomienda un suplemento que realmente esté acorde al plan nutricional o no. Exacto. Porque si no le descajeta todo. A una persona normal, ni hablar a gente que trabaja con alto rendimiento, ¿no? Claro, con el alto rendimiento son muy pequeñas las modificaciones y muy pequeños los cambios que se necesita para poder lograr una ergogenia. Nosotros hemos ido con David inclusive al Cenar y el Enar. Qué flojos ahí que estuvimos, al cameraman, ¿no? Le hablo ya que estamos de no grabar, ¿no? Ahí, coso. Sí. Tuvimos... hacemos un montón muchas de veces nosotros no pensamos en el contenido, sino que nos enfocamos en el proyecto y después decimos, tendríamos que haber grabado eso. Y bueno, inclusive a los entes de más alto rendimiento del país, a hacerles propuestas de poder colaborar juntos, ¿no? Para que no le den a los atletas argentinos que nos representan en todo el mundo cualquier porquería. No nos dieron pelota, o sea, hacen licitación. Ya está bien, no nos dieron pelota, no nos volvieron a hablar. Hacen licitaciones y que esto que lo otro, platita acá, platita allá, y le interesa tres carajos y no sé, un atleta deportista argentino toma una proteína que es azúcar y le va a dar o cagadera o lo que sea, total. Pero bueno, nada, tiro la bomba ahí. Bueno, vamos con la entrevista. Cuéntenos un poco de cómo empezó esto, cómo arrancaron, hace cuánto que trabajan de esto y se dedican a la suplementación y a la nutrición deportiva. Yo desde el año 92 soy médica deportóloga. En el CENAR estuve 5 años, el cual conocí a la cofundadora de esto, que era Lilian Girard, mi socia nutricionista, y empezamos a investigar sobre suplementación deportiva en ese momento, en el cual no se usaba demasiado en la Argentina, y creímos que era necesario en cualquier deportista de alto rendimiento complementar la dieta y todos los ejercicios y todo con una buena suplementación, que no puede un deportista de alto rendimiento no estar suplementado. En ese momento fue muy difícil porque nadie suplementaba. Nos pusimos al consultorio, empecé a suplementar. Por momentos, yo empecé sobre todo mucho con rugby, en el cual tuve una mala palabra y me decían que yo drogaba a todos los pacientes. Nunca tuve... Totalmente, era mala palabra suplementar. No sabían, y entonces es cuando uno no estudia es más fácil decir que no sirve, o que es malo, o que hace mal al riñón, o que le va a traer trastornos a la larga, y negarse en vez de dedicarse a estudiar. Con Lilian hicimos varios cursos de suplementación deportiva, estuvimos en el CONI, que sí se suplementaba, y ahí empezamos a suplementar. ¿Y en qué época empezaron a suplementar? ¿Se conseguían suplementos acá? En un principio sí, se conseguía mucho Musashi, había Musashi, australianos, que en ese momento era muy interesante porque no eran grandes potes con todos juntos, sino que venían separados y cada uno tenía que unir esos suplementos para ver qué le ibas a dar y qué le convenía más. En el año 2000, con toda la debacle,
empezaron a faltar suplementos, se cortó la suplementación porque no se podía importar por los valores, y había muy pocos suplementos en la Argentina. Sí estaba, pues, en las marcas Gentech, sí. Creo, después apareció Pulver también, y en un principio nosotros lo que empezamos a hacer, como no encontrábamos suplementos que nos dieran confianza y no teníamos lo que tenemos hoy, por suerte, que los tenemos a ustedes, empezamos a hacer suplementos con nuestras propias fórmulas en un laboratorio confiable, y tuvimos muy buenos resultados. Unas fórmulas magistrales en la farmacia, digamos. Exactamente, pero con una farmacia que tenía todas las condiciones de saber que nuestros pacientes eran deportistas de alto rendimiento, olímpicos, que no podían tener un doping, con lo cual lo hacían los suplementos, sabíamos quién los importaba, que era en ese momento Saporiti, quién era el importador de esos aminoácidos, y que lo tenían que hacer totalmente separados de otras cosas que prepararan. Qué loco, y no tener que mandar a preparar suplementos a una farmacia, haciendo que se compran con 2 clics ahora. Exactamente, ahora sí. En ese momento no, o lo que había importado era muy poco y era inaccesible para cualquier deportista, a no ser un jugador de fútbol o algo que gane mucho dinero. Así que fue muy interesante ese momento. Y con respecto a eso, ¿qué mensaje tienen aquellos profesionales de la salud que se dedican al mundo de la nutrición y el fitness y están en contra de los suplementos? Yo creo que en gran parte porque no saben, pero siguen considerando que son o peligrosos o no son necesarios, inclusive para deportes de alto rendimiento que tienen un desgaste altísimo. Yo creo que primero, igual como todo, siempre hay que tener un criterio lógico de siempre está bien, está perfecto que todo lo que es en el mundo de la nutrición deportiva, en el mundo de la medicina del deporte, no tenemos únicamente suplementos para tratar o acompañar al deportista. Por supuesto que tenemos que hacer toda la parte del entrenamiento invisible acompañando la suplementación deportiva. La parte alimentaria es súper importante, la parte del descanso es súper importante, y el suplemento por supuesto que nos sirve y complementa, pero no es quizás, no sé si es lo número uno, pero no es lo que por ahí buscamos como base, sino que lo buscamos como un complemento final. Sería como lo último en lo que uno tendría que pensar cuando arma un plan para que un deportista tenga rendimiento. No sé si es lo último, pero complementa. Es la frutilla del postre. Porque muchos pacientes lo que vienen a buscar, o sea, por la trayectoria que tenés, o todos, sobre todo los más adolescentes, así, piensan en algo mágico. Entonces sienten, y yo vengo a que me suplementes. No, Magia. Le digo, mira, para mí sería muy fácil darte ahora un frasco, estar otros 5 minutos y te vas. Pero si vos pensás que eso te va a hacer que tengas mayor rendimiento, te equivocás. Tenés que, cómo entrenás, cómo dormís, la periodicidad del descanso, es decir, todo eso es toda la base. Si vos haces todo eso bien, el suplemento va después y puede ser que te agregue un poquito más. No quiere decir que el suplemento deportivo te va a cambiar. El ejemplo típico es la persona que hace CrossFit, vive lechuga y tomate y toma 50 pastillas por día. Exactamente. Ay, no como, entonces tomo. No como nada, salteo todas las comidas, pero yo tomo un pote de proteína a la mañana después. Y le digo, ¿por qué no comiste? Al revés, se come todo y cree que el suplemento... O el que piensa que, tomo un quemador de grasas, claro. Entonces come 10 facturas, pero yo tomo el quemador de grasas. Y no vas a bajar de peso. Los malditos quemadores. Sí, horrorosos, pero es lo que pasa. ¿Qué pasa con aquellos suplementos que la evidencia científica o las instituciones los tienen como ahí en un gris y no tienen suficiente respaldo, pero así todos los profesionales en su campo práctico los utilizan porque a ellos le dan resultado con sus pacientes? Excelente pregunta. Obviamente que todos estamos de acuerdo. Yo empecé muchísimo más tarde que Silvia, por supuesto. Yo arranqué en una época en la que ya había muchísima más evidencia científica sobre suplementos de lo que quizás cuando arrancó ella. Y por supuesto que todos estamos de acuerdo que, hablando depende de qué institución hables, pero si hablamos del Instituto Australiano y hablamos del Grupo A, por supuesto estamos todos de acuerdo que podemos utilizar esos suplementos con total confianza, siempre y cuando bien dosificados y con el objetivo para cada persona que tiene que dárselos. Sí, asumiendo que son suplementos que tienen lo que la etiqueta dice que tienen. Exactamente. ¿Sí? Bueno, además, ese es otro tema. Sacando el hecho de que podrían no serlo. Exacto, pero ponele que fuesen suplementos confiables, son suplementos que estamos seguros que son efectivos en lo que dice que hacen, porque así lo dice la evidencia científica de hace muchísimo tiempo, que no por eso significa que el día de mañana no esté más, pero por lo menos hoy tenemos esa evidencia científica que nos va a llevar a utilizarlos con confianza. Ahora, tenemos un montón de suplementos que o no tienen esa cantidad de evidencia científica o sí la tienen, pero la realidad es que lo podemos complementar de otro lado, como por ejemplo desde lo alimentario. Entonces,
se utilizan o no. Lo que sí tenemos que estar seguros es que no generan efectos adversos importantes. Claro. Entonces, entre esos suplementos hay muchísimos como los BCA, como la glutamina, hay muchísimos que son recontra populares en el mercado, muchos los utilizamos, muchos utilizan los pacientes por su cuenta, y la realidad es que nuestro principal objetivo siempre es no dañar, obviamente, y en el segundo objetivo es muchas veces a nosotros, a nuestros pacientes, el feedback de cómo le funciona o no al paciente mismo. Entonces, en ese caso, sí, el paciente dice, no, yo tomé un BCA y me cambió la vida. Y tiene la evidencia científica total de que tenemos que usar el BCA. Y la realidad es que no, pero el paciente realmente dice que nota la diferencia en la recuperación muscular y quizás lo utilizamos porque sabemos que tenemos evidencia de que no va a tener efectos adversos Evidencia importantes. práctica. Exacto. Práctico. ¿Cómo hacían los profesionales, tanto ustedes como sus colegas, para recomendar una marca de suplementos, sin nombrar específicamente una marca, en especial cuando había pocas, el año, no sé, 2003, y no había nada que les dijera lo que hay acá adentro es lo que la etiqueta dice que hay? Que básicamente es lo que todos creíamos hasta hace 6 meses atrás. No, y además también que la poca regulación que hay, bueno, más ustedes lo saben más que nadie, pero la poca regulación que hay sobre los suplementos deportivos a diferencia de los fármacos. Y bueno, la realidad es que muchas veces lo usábamos más por un, no sé si criterio es la palabra, pero una intuición quizás. Mira, lo que hacíamos era mirar la fórmula. Bueno, es obvio. Totalmente, y decíamos creer o no creer. ¿De dónde venían? ¿Quién era el dueño de cada empresa? Sí, sé que se podía acceder a esa información. No, obvio. Hemos llegado. Se llega. Hemos llegado, hemos tenido reuniones con Lilian, con varios de ellos. Bueno, genial eso. Porque teníamos, por eso nosotros los hacíamos de forma magistral, porque nos costaba creer. Y realmente, gracias a lo que hiciste vos, los suplementos, las proteínas que nosotros indicamos, la creatina que nosotros indicamos y todo, Estábamos bastante atinados. estábamos Estaban totalmente acertadas. Pero fue quizás por suerte, por azar, por mucho estudio, pero nadie nos aseguraba que lo que estábamos dando era. Y la realidad es que en nuestro trabajo, al tener muchos atletas de alto rendimiento que tienen doping, no solamente importa lo que dice que tiene, sino lo que dice que no tiene. Exacto. Entonces es muy importante saber que no está contaminado, más allá de... Sello de free doping. Exactamente. Eso también es súper importante para nosotros, no solamente el contenido de o proteínas o creatina, sino también lo que tenga que no tener, que es súper importante para nuestro trabajo. Bueno, yo cuando entrevisté a Lucho Espena, el nutricionista, le hice la misma pregunta y la respuesta de todos los profesionales va siempre por el mismo lugar. Él recalca mucho el hecho de que si vos hace años venís trabajando con una marca y esa marca nunca tuvo un problema y nunca te defraudó, Exactamente. nunca la vas a cambiar. No. Entonces, ¿cómo haces para confiar? Y bueno, la confianza es básicamente eso. Sí. O sea, el hecho de que no te defraude esa marca. Ahora, si un día sale que un deportista acusa que tomando creatina de esa marca, como le pasó a un tenista muy reconocido nuestro, le dio doping positivo, y bueno, ahí ya empezás a dudar. tenés un mal augurio. Sí, exactamente. Cuando vos indicás suplementos, hay dos formas de indicar los suplementos. Como dice que lo tenés que tomar la evidencia científica, como lo dice el frasco en el cual están las indicaciones, o cómo lo das. Lo nuestro es más que todo a veces artesanal. O sea, una proteína, bueno, para que crezca más la masa muscular tiene que tomarla después. Y de repente es un paciente que va al gimnasio a las 8 y termina a 9:30 de la noche el gimnasio. Que coma. Pero antes de ir al gimnasio sale directamente del trabajo y no puede merendar, no tiene ninguna cantidad de... Bueno, tómala antes. Sí. Entonces, muchas veces la damos de acuerdo a cómo lo necesite. Y también aprendimos muchísimo, y se aprende muchísimo de los pacientes. El paciente que te dice que tal gel, que es una marca reconocida, que la están usando un montón, me cae mal. Y te lo dice uno, te lo dice dos, te lo dice tres. Aunque la fórmula sea perfecta, aunque tenga lo que tiene que tener, que le cae mal. Ciertas proteínas que yo las doy, por ejemplo, hacen gimnasio y después entrenamiento. En el medio no tienen tiempo de nada y son muchas horas de entrenamiento. Y sé que cierta proteína que tiene una fórmula perfecta y es lo que tiene, es pesada, le cae pesada, le cuesta digerir, entonces no se la puedo dar, le tengo que dar una que tenga más fácil de solución.
Y esto es un poco lo de suplementar, o sea... Sí, es la generalidad versus la personificación de lo que hacemos nosotros, por lo menos. Sí, yo siempre explico y enseño que antes que el suplemento comida, Siempre. Exacto. siempre, Siempre. pero que el suplemento tiene esta practicidad, Exacto. donde no necesita heladera, lo puede llevar a cualquier No, lado. y volviendo a lo que hablábamos de alto rendimiento contra el deporte amateur, o sea, la realidad es que nosotros trabajamos obviamente con alto rendimiento, pero también trabajamos con muchos deportistas amateur, y la gran mayoría de las veces es más difícil suplementar y alimentar a una persona que hace un deporte amateur que una persona que hace alto rendimiento, porque por supuesto que alto rendimiento se dedica a eso Y es y más tiene el responsable tiempo, también. no, además de que es más responsable, No, tiene pero- el tiempo para hacerlo, tiene el tiempo, la disponibilidad, toda la parte está La dado logística. para eso, la logística. En cambio, un atleta de amateur, que no sé, un triatleta que tiene 5 hijos, trabaja y va y entrena todos los días 4 horas. Entonces, esa persona es mucho más difícil alimentarlo. Entonces, en esos casos, utilizamos muchísimos suplementos deportivos, más como una estrategia alimentaria que como un suplemento en sí, ¿se entiende? Claro. Muchas veces tratamos de, no sé, por ejemplo, proteínas las utilizamos no solamente como para aumentar la masa muscular o para recuperar el músculo, sino como para aumentar la proteína en la dieta, porque no tenemos el tiempo. El alimento que te faltó. Exactamente. Cuando se van de vacaciones, los Claro. chicos, se van amigos a Pinamar y sabemos que van a comer todos los días fideos. Entonces le digo, llévate la proteína y come 2 scoops de proteínas por día. Pues sé que con eso le estoy dando la cantidad de proteínas Ya te que no, quedas segura de que, claro. que no va a perder un montón de Entonces- masa muscular porque no va a comer. Está buenísimo que nosotros, más allá de la evidencia científica, lo que decíamos antes de saber de suplementos deportivos, y ahora que por supuesto sabemos que lo que tienen los potes es o no es lo que dice que tienen los potes, el siguiente paso es cómo indicás. Y por supuesto que eso no está atrás de... Por supuesto que está atrás de un papel, pero no debería estar atrás de un papel porque no para todos es lo mismo. Entonces esa es la parte por ahí que hacemos ahí un diferencial con nuestra profesión, que muchas veces solamente se valen de lo que dice atrás del pote o lo que dijo un amigo. Está también, obviamente, que la evidencia científica está, pero hace un tiempo, ¿cómo se da la creatina? Yo la creatina hace años la daba y a veces la sigo dando. Hace gimnasio todos los días, 1 hora antes de ir al gimnasio. Entonces una de mis nutricionistas me pregunta, sí, perdón, no, pero vos sabés de esto, pero esa acumula. ¿Por qué la das 1 hora específicamente? Me dice, no tiene sentido. Le digo, sí tiene sentido. Porque si no tiene ganas de ir al gimnasio va a ir porque tomó la creatina. Y por otro lado, el efecto psicológico que tiene de que tomé la creatina, ahora sí que estoy más fuerte, hay un efecto también Eso lo placebo. aprendí de vos y también se lo traslado a todo el mundo. La creatina no tiene timing, pero sí. Exacto. Porque si vos le das libre albedrío, se olvidan de Se tomarla. olvidan de tomar la Exactamente. creatina. Me lo salté, no sabía. O Si si no le pones un horario, pero exacto. ponérsela antes que haga la actividad física, se siente mejor. Yo siempre explico cuando suplemento con creatina que es acumulativa y que debe tomarse todos los días y no tiene un horario específico, pero la indico. Creatina, tantos gramos, lo que necesitemos en ese momento, en el desayuno. ¿Por qué? La- Para que se acuerde de hacerlo. La industria también se agarra mucho de ese de sentir con la beta-alanina. Que Sí, puede ser también. beneficiar. Se la meten a los pre-works. Sí, No por la No tiene sensación sentido, de... pero por la sensación Obvio. que funciona. De que funciona Y además, ahora, obviamente, al ser acumulativa también la betalanina, que lo tome una sola vez por semana, un sábado, tampoco tiene sentido, No. pero sí tiene sentido a esto de, con la mezcla con la Entiendo. cafeína, Ese exacto. gran motivo por el cual está en los pre-works. No tendría que Exacto. estar ahí. No, Pero totalmente. Pero está. Es parte del vender. Bueno, les quiero preguntar ahora, entonces nos metemos de lleno con lo de Proyecto Suplemento. Bien. ¿Cómo llegaron hasta ahí? ¿Cómo se enteraron? Y si les gusta o no les gusta, si están de acuerdo, si no, ¿cómo les gustaría que eso escale? Si consideran que sirve, que no sirve. Bueno, te conocemos a vos desde hace muchos años. No sé si podemos contarlo, pero Sí. David era Lo paciente contamos. nuestro. Yo era paciente. Era mi Hace muchos paciente, años. un Y- paciente muy especial. El cual se sentaba delante de mi consultorio el primer día y cuando lo quise suplementar, y lo hice hacer CrossFit, que no le gustaba, Paréntesis, yo no sabía nada del mundo de los suplementos cuando llegué. Nada, Pero le interesaba. le interesaba mucho. Tanto le interesaba que cada vez que le indicaba un suplemento, venía y me interrogaba permanentemente sobre qué efecto tenía, cómo funcionaba, para qué era, por qué era. Y era una clase una magistral de clase suplementación magistral de- deportiva cada En consulta. cada Es consulta. un seminario cada vez que venía. Exactamente. Y bueno, a partir de eso... Ahí te conocimos. Conocimos, claro, y a partir de ahí fuimos viendo en tus redes sociales que empezabas con esto y al principio no entendíamos bien para dónde iba y cuando logramos entender, y bueno, Silvia te habló por teléfono para que nos cuentes un poco mejor cómo era todo esto,
nos pareció interesantísimo, por supuesto, porque mismo decíamos que a partir del 2020, sobre todo que nosotros ya acá en Argentina no pudimos suplementar más con suplementos importados, que tampoco es una garantía, pero por lo menos un poquito más que los suplementos nacionales. En realidad el 2020 es una... En realidad esto viene mucho más grave. Viene del 2001. Cuando fue Sí, la pero de hubo un buen periodo ahí que no hubo suplementos. Nada. Yo era muy Y- chico, y Ahí después vos de eras la- muy chico. Ahí yo ya era grande y ahí no pudimos suplementar más. Pero después de la pandemia, sobre todo, que bueno, En dejaron... la pandemia faltaba creatina. Sí. Sí, Pero en el exacto. mundo también En el faltaba mundo creatina. faltaba. En el mundo, Sí, sí, el sí, mundo en el faltó mundo. creatina. En el mundo faltaba creatina, ¿por qué? Porque venía toda de China. Exacto. Y China estaba cerrado. Estaba Sí. cerrado. Entonces, y salía carísima lo que Además, había. Nos dimos cuenta nosotros, atentos acá, las únicas marcas que tenían creatina en Argentina Eran las que vendían creatina adulterada. Claro, Porque muy no bien. pasaban creatina. No tenían creatina. Pasaban dextrosa. Exactamente. Bueno, y nos pasó esto de obviamente cuando entendimos bien hacia dónde iba todo esto, nos parece espectacular porque por supuesto que tenemos que tener la credibilidad y lo que nosotros suplementamos porque eso depende de nuestro trabajo. Uno le puede dar un suplemento a un paciente que lo toma y no tiene ningún efecto y no nos da el objetivo el resultado que necesitamos en antropometría, rendimiento deportivo o el objetivo que estemos buscando y no encontramos dónde es el error que estamos teniendo. Proteína diluida a la mitad. Proteína Claro. diluida a mitad, creatina que no tiene creatina. Entonces, esas cosas también nos pasan mucho en nuestro trabajo. Y también nos pasa mucho en el trabajo que vienen pacientes con suplementos propios Eso. de algún momento, de alguna compra. Y la Y yo realidad no le es puedo que si yo. decir no lo tomes más, Exacto. porque no sabía. O sea, esa marca, yo no. Es decir, yo muchas veces cuando doy una marca me dice, ¿por qué me das esta? Y haciendo un chiste le digo, pues me dan plata. O sea, evidentemente no, sino porque es imposible, porque yo las recomiendo y no saben ni siquiera que las recomiendo. El tema es cuando viene con un suplemento que trajo, que lo compró acá y ya lo compró y viene con el pote y yo no tenía Las herramientas para decir que no. para decirle, no lo tomes, porque no tiene la... Y hoy sí, hoy entro al laboratorio argentino, me fijo, a ver, este está estudiado, sí, sí, lo podés tomar. O sea, no sé. Nos encontramos, de hecho, marcas que no se conocían y que resultaron ser muy buenas. Exactamente. Y nosotros, algunas de las marcas que ustedes, por supuesto las 2, 3 más importantes, nosotros usábamos también muchísimas cosas, pero también usábamos de marcas más chicas porque al tener alto rendimiento también, a veces conocíamos al dueño del laboratorio y eran marcas chicas o marcas, no sé, recién empezando y nos, obviamente que siempre es una palabra, ¿no? No teníamos el dato del laboratorio fehaciente, pero sabíamos que no estaban contaminados y sabíamos que le ponían lo que decía que tenía el pote al suplemento. Entonces también usábamos marcas que el día de hoy son un poco más grandes quizás y ustedes las analizaron y dan lo que más o menos decían que tenía el pote. Excelente. ¿Y qué opinan del tema alimentos? Porque, digo, sin saber, yo creo y pongo en juicio mi título de que si aplico esto mismo a los alimentos, me voy a encontrar con unos martes 13 similares al de los suplementos. Yo En creo cuanto a que los- peor. En cuanto a los productos. Yo creo que peor todavía. Como, no sé, por ejemplo, galletitas proteicas, alfajores bajos en azúcar, barritas... Sí, bajas. la industria alimentaria es antiquísima y ultra inteligente y ultra millonaria y por supuesto que lo que quiere hacer es que se consuma y ante eso vale todo. Y mismo ahora con los sellos y toda la nueva ley de sellos, también muchísimas cosas de golpe desaparecieron los sellos y supuestamente reformularon sus productos. Y la realidad es que vamos Dudable. bien. Sí. Dudable. Productos que vos decías que tienen que sí o sí es tenerlo. incomprobable. ¿Cómo Incomprobable. vas a estudiar los fideos proteicos? ¿Cómo los vas a decir? Tiene tanta cantidad de proteínas. ¿En serio? Sí, es difícil. Hay que chequearlo. Hay que chequearlo. O sea, va a ser muy difícil chequear. Y aparte, no va a ser como lo tenemos ahora, muchísimo más acotado, tanta cantidad de proteínas, las creatinas. Imagínate todos los alimentos, porque va a ser en escala. ¿Cómo vas a hacer para analizar si todos esos alimentos realmente tienen lo que están diciendo? En tal caso no le hará mal no tener la cantidad de proteínas y lo paga más caro. Pero yo creo que es incomprobable. Bueno, lo que nosotros estuvimos pensando en este último tiempo es si nosotros no podemos contra la industria de alimentos y de suplementos, porque lo que pasa es que cuando nosotros hacemos un análisis y lo subimos para que todos vean que esa creatina o proteína está adulterada, la empresa saca 10 marcas nuevas. Claro. Entonces, nosotros siempre estamos de atrás. Siempre vas, ya está, bueno, esta ya la estudiaron, bueno, ahora se llama Standard Oil, no sé, mañana se llama Pirulo, y es la misma empresa que hace la misma que vos vas a estar atrás Exacto. fijándote. Más que informar y educar,
Bueno, como nosotros estamos siempre de atrás con las marcas y aparte por una cuestión de infraestructura y de dinero, porque hacer un análisis es carísimo Muy. y nunca vamos a llegar a analizar todas las marcas porque no es estático, siempre hay marcas nuevas, no porque nosotros no podamos hacerlo. Lo que vamos a hacer nosotros es sacar un sello certificador y hacer al revés. En vez de delatar, entre comillas, a las marcas que hacen las cosas mal, vamos a darle, no un premio, pero sí un aval a aquellas marcas que hacen las cosas bien y le vamos a dar una auditoría anual para que esa marca que hizo las cosas bien, asegurarnos nosotros que sigue haciendo las cosas Exactamente. bien. Perfecto. Y vamos a darle un sello, que es el sello de proyecto suplemento, también mediante un código QR, a esa marca que va a estar en el envase y tiene que ser parte del envase, como el sello Como Creapure, Creapure. por ejemplo, como el sello Creapure. Y lo que van a poder hacer aquellas marcas que tienen el sello y aquellos consumidores que quieren consumir esa marca es escanear el envase que lo va a redirigir directamente a nuestra web y ahí les va a mostrar el estudio de ese suplemento. Bien. Hermoso. Perfecto, hermoso. Entonces, la persona no tiene que confiar o no confiar, simplemente si ve el sello y tiene el código QR y lo escanea, ya está. Ya con eso ve que el análisis del laboratorio, que debería ser reciente, o sea, menor a un año, menor a 6 Sí. meses, y como nosotros lo vamos a controlar ese contenido, no se puede falsificar. Nosotros hemos visto que los Sellos de Creapure se falsifican. Por eso, nosotros hemos dicho que los sellos se falsifican, cualquier sello se puede falsificar, pero un código QR no. Exacto. Porque la Sí. web está alojada en nuestro host, entonces nosotros controlamos el contenido. Entonces, aquella marca que decida falsificar su suplemento, adulterarlo, rebajarlo o ponerle algo adentro que no debería tener y que no está declarado en la etiqueta, la persona va a escanear ese código QR y ese código QR, como está alojado en nuestro host le va a indicar que el análisis de laboratorio le dio adverso. Y ya se resuelve el problema. Por más que tenga el sello nuestro, el código QR no lo va a poder enlazar. Perfecto. Y esa es la manera que encontramos de certificar. Y a nosotros nos va a ayudar muchísimo en nuestra práctica diaria por lo mismo, porque hay un montón de cosas que quizás no sabemos. Sí, tenemos 5 o 6 marcas o algunas cosas que ya tenemos fehacientemente, o por lo menos desde cuando ustedes lo analizaron la primera vez, y vuelvo a lo mismo, no sabemos si en 6 meses, un año cambió o no, porque obviamente que lo que estabas diciendo vos, que quizás está bueno esta periodicidad de control, porque a veces un año podemos hacer las cosas bien y otro año no tan bien. Sí, de hecho ha pasado, hemos visto empresas que lo han hecho. O sea, empresas que eran reconocidas como buenas. Sí. Y después. Les pasó esto y después, no, pero fue un solo lote. Sí. No sé qué, que esto que lo otro, y la cadena le dio a la mitad. Sí. Mira, cuando nosotros empezamos a preparar los suplementos, en un momento también nos pasó, 2000 y pico, la coenzima Q10. El próximo jueves. Se te picó el precio, era muy cara. Nuestro suplemento tenía bastante coenzima Q10 y nos llamaron para preguntar qué hacían, que es muy confiable. Le ponemos esa cantidad, pero o le ponemos menos, y dijimos, sí, le vamos a poner menos, pero en la receta magistral va a parecer que es la mitad. Y sí. Sí, sí. Es decir, no importa, sí, en ese valor nadie lo podía comprar en ese momento y la teníamos que igual era efectiva, no, tenía bastantes Q10, pero nos preguntaron, me imagino que en alguien que tiene que ser muy rentable, no algo magistral, y bueno, esta cara lo bajo en este momento y sigo poniéndola. No van a hacer todas las etiquetas y reformularlo. Para nuestro era muy simple, porque era una etiquetita de una receta Claro. magistral. Claro, pero para las otras empresas que tienen que reformular es, no, diluye la proteína a la mitad y que siga saliendo. Y siga saliendo como está. Sí, total, no hay control. ¿Quién se entera? Exactamente. Pero ahora sí. Ahora, Bien, ¿algo más que quieran agregar? no, que fue un gusto haberte tenido como paciente y me parece maravilloso lo que estás haciendo, con muchísima seriedad, como siempre te caracterizó todo lo que hiciste. Bueno, muchas gracias.